A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos nuevamente a Causa y Efecto, los efectos en la política y en la economía analizados desde las causas. Y hoy vamos a analizar una ley que tiene una importancia fundamental en términos de la construcción de la democracia, que fue emitida durante el gobierno de Correa y que significó una mordaza en realidad a los medios de comunicación. El presidente Moreno ha enviado un proyecto de reformas a la ley de comunicación, entre otras eliminando la superintendencia de comunicación y otras reformas y algunos textos que se sostienen, se mantienen, digamos que con algún acomodo en el texto, pero en esencia se mantienen en la misma lógica, en la misma tónica de la ley de Correa. Vamos a conversar eso con Francisco Rocha. Francisco Rocha es director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, es periodista, entrevistador. Vamos a hacer un cambio ahora porque por lo general, pero vamos a hacer un cambio. Francisco, una primera aproximación. Hay gente que está contenta con que Correa haya enviado, con que Moreno haya enviado las reformas a la ley de comunicación. Sin embargo, hay críticas en el sentido de que falta mucho. Claro. Quisiera una aproximación tuya a esta aseveración. Ahí hay dos cosas que vale la pena tomar en cuenta. Lo que pasa es que a veces no valoramos un pequeño paso después de estos 10 años que hemos vivido, ¿no es cierto? Y si bien lo que no necesitamos es una ley de comunicación, o sea, lo lógico sería derogarla, porque esto es un derecho humano. Pero hay un paso que está dando el presidente Moreno, que es plantearnos unas reformas que mantienen lamentablemente el espíritu con el que nació esa ley. Espíritu controlador. Un espíritu controlador y de generar temor. Y cuando tienes una ley de comunicación que genera temor y que busca controlar, se distorsiona el derecho, ¿no es cierto? Y entonces, no es poco. Yo suelo decir, en este sábado ya son 56 sábados que no nos han insultado. Es nuestro derecho. O sea, sí, pero todos los sábados ¿no estamos pendientes cuál era el insultado del día. Exacto. ¿No? Y entonces ahora sí vale la pena reconocer que hay un esfuerzo por tener un debate distinto. Pero las leyes no son para quien esté de bueno o mal humor en el momento que se las apliquen. Tienen que ser lo suficientemente generales para que nos garanticen a todos esta aplicación. Entonces, no podemos derogarla porque hay más o menos 17 proyectos de ley en la Asamblea. O sea, ¿estamos de acuerdo en qué? En que la ley que tenemos, que está vigente ahora, no sirve. Es una ley persecutoria, sancionadora y que limita los derechos. Y entonces, en ese principio el presidente ha dicho, a ver, la comunicación y la libertad de expresión es esencial para la democracia y por lo tanto yo creo y mando este proyecto de ley. Desaparece la superintendencia. Bien, uno diría, pero no es la superintendencia como institución, no, es la estructura jurídica la que hay que limitar. Pero no es que le vamos a pasar a la Defensoría, del Pueblo. Y uno dice, no, la Defensoría del Pueblo, como es de derechos, tiene, y hasta ahora, o sea, si alguien hubiese querido aplicar, habría acudido a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos individuales, pero pasarle atribuciones, y más aún a través de esta ley, generarle obligaciones a la Defensoría del Pueblo es difícil, y creo que además de difícil, no es bueno para una institución como la Defensoría. Francisco Rocha se refiere a que al tiempo que se elimina la Superintendencia de Comunicación,
se le confiere atribuciones a la Defensoría del Pueblo de alguna manera para reemplazar, ¿no?, el tutelaje del Estado, sí, para derechos supuestamente violentados, sobre todo los de réplica, los de rectificación. Aunque porque no se cumplen. Todos se pueden ir a la justicia ordinaria. Todos pueden ir a la justicia ordinaria. Ahora, aquí hay un tema que es fundamental. ¿Por qué yo entiendo que Moreno y el entorno de él planteen que sea la Defensoría del Pueblo la que tutele? Porque siguen pensando o no han abandonado la concepción básica de que la comunicación es un servicio público y no un derecho. Y ahí creo que hay una distorsión esencial que hace que todo el resto de la legislación también sea distorsionada. Claro, no solo que se puede distorsionar, sino que puedes dañar otra institución, que siendo de defender derechos pase a regular derechos. Y claro, eso es ya un contrasentido y rompe con la estructura jurídica de los convenios y tratados internacionales. O sea, no está acorde con eso. Pero si es que decimos que la Defensoría del Pueblo puede hacer de mediador, y si es que no termina la mediación, bien, hay que ir a la justicia. También hay que dejar claro que si van no pueden pedirse, pues si no pasamos de unas multas a unas indemnizaciones altísimas, claro, igual van a quebrar los medios. Entonces, es tan difícil regular un derecho que puede causar graves problemas a la relación en general de la sociedad. ¿Pero qué daño podría causar? A ver, el medio publica una noticia falsa, el afectado tiene derecho a rectificación. Y eso es un derecho que tiene. Es un derecho que está reconocido en los tratados internacionales. Y en principio yo había entendido, según conversaba con las autoridades, en el sentido de que la ley, cosa que tampoco era necesaria, pero digamos que la ley iba a recoger los estándares internacionales en materia de comunicación. Es el principio. Pero no se arranca de eliminar esto del concepto del servicio público. No. El presidente Moreno hizo una consulta, ¿no?, a la Corte. Ha mandado una consulta para que se pronuncie la Corte Interamericana, pero esa no, digamos, no es vinculante tanto en cuanto, como los abogados dirían, causa efectos, no, pero para una sociedad democrática o una consulta de esas, lo que debería llevarnos es a reformar la Constitución. De la ley sí sale lo del servicio público, está contemplado en el proyecto, pero está en la Constitución, que son en virtud de enmiendas, no hay que olvidarse eso, digo, de unas enmiendas que han sido impugnadas, y si hubiésemos tenido una Corte Constitucional que no responda al que está gobernando, habríamos tenido una resolución antes de que las pongan en vigencia. Y son cosas que yo no comprendo, ¿no? Si Moreno presentó o pidió la opinión de los ecuatorianos para eliminar la reelección indefinida, ¿por qué no consultó consultó sobre las enmiendas en su totalidad? Las enmiendas en su totalidad, eliminar que son esta concepción perversa de pensar que el derecho de la comunicación, información, libre expresión es un servicio público. Quizá porque todavía esto de manejar le resultaba favorable, ¿no? Necesitaba, y no hay que olvidar, ha manejado los tiempos y los momentos con habilidad. Pero entonces tú sugieres con esa aseveración que de alguna manera Moreno quería mantener también atemorizada a la prensa. No sé si atemorizada, pero sí que le deban un favor. Pero esto también es irregular. O sea, es que las etapas de transición, digo, o sea, no puede soltar tampoco. Hay gente que debería ver, antropológicamente uno dice, no, espérese, si algo ha pasado aquí, no puede abrir la puerta y pase lo que pase, ¿no? España hizo claro, el destape, claro. El destape y pasó. Claro, y pasó funcionó, lo que pasó, ¿no? Claro. Pero ahí había Adolfo Suárez, y tenías nada menos que a un Carrillo de alcalde y a un Felipe González trabajando. Por suerte Zapatero no estaba, por suerte. ¿No es cierto? Pero claro, o sea, la estructura política con la que habían llegado no llegaban a vengarse, llegaban a construir una democracia. Entonces ahora tienes un grupo que llegó al poder a vengarse, no sabemos por qué ni de qué, pero llegó con venganza y con odio. Hacia los anteriores. Claro. Y entonces tú tienes, es que al señor licenciado Moreno le proclamaron presidente por Alianza País, pues. Entonces no podemos pretender que de un día a otro
sin tener un control político, el señor licenciado Moreno diga, bueno, guambritos ya me eligieron, ya me hicieron que me proclamen, vamos. Te planteo el siguiente escenario. Moreno hace cuestionamientos muy serios, por el motivo que sea. Yo creo que por un acto de retaliación contra Correa, ¿no? No creo que por marcar diferencias ideológicas. Pero digamos que la motivación puede ser tema de discusión. El hecho fue que Moreno hizo cuestionamientos muy serios, entre otros al manejo de las relaciones con los medios. Y recuerdo una primera reunión con dueños y directores de medios de comunicación, prensa, radio, televisión, en donde les dijo, investiguen, hagan su trabajo. Pero era soltar un poquito más la cuerda nomás. Claro. Pero la ley está vigente. La ley está vigente. Hasta ahora. Hasta ahora. Claro, y tenías ahí a Ochoa sentado en el puesto. Claro. Esto es un contrasentido. No. O sea, es un contrasentido. Lo que pasa es que estás hablando desde la racionalidad. Y en estos 11 años, lo menos que hemos tenido es racionalidad. Pero Moreno, sí proyecto político. Pero Moreno dijo que había que cambiar esas condiciones. Ya. Y no cambió. Pero no dijo que iba a cambiarlas, mañana cambian todo. De acuerdo, esperábamos cuando que tú sea. Tienes que el 80% del gabinete es el que le dejó el anterior, y todos son sus compañeros, y con todos ha estado sentado 10 años. Por lo menos, por más parientes incómodos que resulten, les toca reconocer que son parientes. Pero Moreno tal vez lo que debió haber evitado es tanta grandilocuencia o tanta crítica, porque eso le significó a él un compromiso, ¿no? Cuando pero yo creo que la comunicación, genera un compromiso. Sí, pero y cuando él dice voy a reformar la ley y me termina enviando un proyecto que es... Bueno, diga, no es lo mejor, de acuerdo. Pero tú estás diciéndole, vean, ustedes hagan su trabajo, que no vamos a funcionar con esto. Claro, uno dice... Sí, pero ¿y qué tal si mañana él mismo o alguien de más abajito de él decide activen esto y joroben la vida a este señor? ¿No? Entonces te toca actuar los dos con mutuos recelos, porque él representa los 10 años también. Es que lo que pasa es que no podemos olvidar que no es que el señor licenciado Moreno es otra cosa, no. Es lo mismo. 6 años de vicepresidente, 4 años de funcionario internacional. De becado, digamos. De funcionario internacional, digamos, ¿cierto? Ya. Pero entonces tú dices, a ver, yo que me opuse a todo lo que ha pasado, te puedo decir que veo en Moreno, tengo que reconocerle que está dando unos pasos de habilidad política que difícilmente habrían podido dar otros. Pero te planteo el siguiente, una discrepancia de eso, ¿no? Eligieron ayer a la señora Espinosa como presidenta de la Asamblea. La señora Espinosa es, diríamos yo, un estandarte del correísmo. No solamente que lo más trabajó, vivo que estaba en este año. No solamente que era de las más cercanas a Correa, sino que en el gobierno de Moreno impulsó la misma línea de política internacional. Sin importarle el presidente. Bueno, es que el presidente no es que estaba indistinto de eso, el presidente se refleja en esa política. Entonces, ¿cuál es la habilidad de Moreno? Yeah. La habilidad de Moreno es hacerles pensar que es diferente, y es lo mismo. No es, la habilidad de él es fijarse en lo que ha pasado con sus propios compañeros, intentar darle un tinte personal, pero él jamás ha renunciado a hacer Alianza País, tanto que peleó para quedarse con el partido. Pero hay una cosa adicional. Puede Correa decirle samba canuta, pero ¿quién le ha ayudado a pasar este año? Con periodicazos, con discusión de todos, sin que vaya a parar en la cárcel, el presidente Moreno. Aquí hay un acuerdo de sobrevivencia mutuo. Y de protección. Pero claro. O sea, es que eso sí le podemos reconocer todo lo que le reconocemos, pero que ha protegido a los más poderosos de estos 10 años, eso no me cabe. A mí personalmente no me cabe duda. La argumentación en contra sería que Glass está preso. Glass está preso porque la información y los datos vinieron de afuera y no les quedaba más. Era imposible evitar No. Y Moreno está preso Moreno, por un claro. delito, digamos... Pero no es menos. No, sí, o sea, que esté preso un vicepresidente, algunos ministros ahí, y todos del área donde
Lo que sí no hemos recuperado es un centavo, pero nada. Pero va por ni un tiempos, centavo. ahí sí creo que va por tiempos. Ya. Por ¿Ves que hay que tener tiempos y espacios? Sí, para ciertas Ya. cosas, pero para otras Para no. otras no. Digamos que el proyecto de ley de comunicación. Entre lo que define la ley, el proyecto de reformas como contenido comunicacional está la opinión. Ujú. Técnicamente, desde el punto de vista del periodismo, la opinión puede considerarse como contenido comunicacional y sobre eso hay aplicación de códigos deontológicos. No, eso no es correcto. Porque además, uno podría ahora, incluida con esta ley, tener una objeción. Y esto es lo que yo pienso. El medio como tal puede estar en desacuerdo conmigo, pero no me pueden prohibir que en mi columna, si yo tengo una, diga lo que yo pienso. Porque además esa es mi opinión y no van a regularme la opinión. Eso es lo que hay que tratar Pero ahora. sucede que las direcciones editoriales de los medios se vieron forzados a censurar las columnas de opinión. Se Porque vieron también son claro, parte de las sanciones. en ¿no? la aplicación actual. Y en el texto de la En ley. el texto de la reforma se ha dice- modificado una reforma, pero no te dice tal cual como está. Pero te dice Pero deja. los contenidos Deja- comunicacionales se regulan por los códigos Exacto, deontológicos. Y remite al contenido comunicacional, que está en el artículo 3, Claro. a la opinión incluida. Eso, por eso, esa es una de las partes de varias que tienen contradicción. La opinión de uno es lo que decíamos hace un momento. Yo opino que que las Naciones Unidas han cometido un gravísimo error, pero no por eso soy un que vende patrias, un traidor a la patria. No me representa la señora Espinosa. Y a mí no me pueden enjuiciar ni multar porque no me siento representado con la señora. Ya estamos de acuerdo. No sé, ya. Y entonces, claro, uno podría decir que entonces aquí hay linchamiento mediático contra la señora. Claro. Ya. Y eso no es, pues. Es como cuando decían, o dice el ex vicepresidente Glass, he tenido un linchamiento mediático porque ustedes ven todos los periódicos. Si es todos, noticia, o sea, ¿qué quieren que un sí, periódico hable claro, y otro no? exacto. Acá, por suerte, ¿a quién le toca mañana la noticia? No puede ser, ¿no es cierto? Además, él, Porque además llegan a legítimo distintas y audiencias, legítimo, no, claro. Los Todos. periódicos llegan a distintas audiencias, las radios. Todos, pero reproducir lo mismo, ¿no? pero además no es que se ponen de acuerdo, una noticia nacional es una noticia nacional, que mañana decimos hay un linchamiento mediático porque ha erupcionado un volcán. No, pues esa es noticia. Y cuando hay gobernantes que han sido encargados por el pueblo ecuatoriano para que estén ahí y hacen algo, bueno o malo, se convierten en noticia. Y de eso podemos opinar, estar de acuerdo, en desacuerdo, incluso convocar a oponernos de lo que están pensando hacer. Porque esa es la democracia. ¿Por qué es difícil la democracia, Diego? Porque es de consenso, pero sobre todo de respeto, Y tolerancia. algo que no tuvieron los 10 años. Hay una norma que establece, que parecería positiva, ¿no? Que es evitar la censura previa. Ya. Y dice, ningún editor, dueño de periódico, accionista... Que va con lo que tú decías de la opinión. Puede censurar una nota de un periodista. Así es. Pero sin embargo, Dicen mal. más adelante cuando regula la responsabilidad Ajá. ulterior, ¿no? Le está culpando al medio por la publicación de una noticia o un Sí, reportaje sí. de un periodista Asumen la sobre el cual responsabilidad. el medio no tuvo chance de opinar. Esto me Claro. parece una trampa. Es una trampa en sí. Pero, a ver, ahí hay dos cosas. Primero, que el periodista tiene que llevar la noticia tal cual, no puede. Por eso es que no puede poner ni más ni menos. Tiene que informar. Si quiere dejar de informar, tiene que hacer opinión. Y ahí ya cambia completamente. Está en otro escenario. Está en otro escenario. Entonces, cuando tú vas a informar y sobre esa información, supongamos que me llega un documento y me entrega, vamos a decir, un ministro de Estado me entrega un documento, pero ese documento ha sido alterado y yo publico el documento que me entregó. ¿Me tienen que enjuiciar a mí? No, pues si mi fuente es el señor ministro y digo yo, aquí está el documento. Esto fue lo que salió de versión del ministerio. Entonces, eso no es ni rectificación, o sea, más bien puede tener problemas el ministro que nos ha engañado,
¿por qué está dando mala información? Claro. Entonces ahí lo que hay es que aplicar una cosa que está vigente, pero que no se aplica, que es la ley de transparencia. O sea, la comunicación en sí, como es una cosa que nos regula a los seres humanos y pasa también por la actitud humana, tiene que tener un tratamiento no de tribunal especial, pues, no de un inquisidor, sí, sino unas normas de respeto a la estructura jurídica del Estado, que es el pacto social en nuestra Constitución. A eso es lo que hay que tener respeto. Pero legislar para que puntualmente nos digan, oiga, si usted publique esa noticia, yo encargo a un reportero que haga el seguimiento a un área, me publica la noticia y dice, han mentido. Bueno, ¿quién ha mentido? ¿El periodista o el que provocó la información? Si es que es el que provocó la información, no hay que pedirle rectificación, hay que enjuiciarle. A la fuente. A la fuente. A quien Claro. generó una información equivocada. Exacto. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad ulterior? El medio. El medio. Pero es que eso vuelve a cometer el error. El medio. Si el medio tiene responsabilidad ulterior, el medio va a tener tiene que censurar a su periodista. No digamos censurar, pero... El código deontológico te plantea en un marco de acción. Entonces un periodista debe cumplir determinadas cosas para que la nota que la produzca cumple esos requisitos. Y eso no es una censura previa, sino una garantía también, pues. Pero podría pensarse que censura previa Alguien podría en decir, los términos de la ley. Alguien podría decir, en los términos de la ley, ahí está, censura previa. Me están censurando porque si yo quiero como periodista decir, el señor Juan Piguave es un ladrón, a ver un ratito, a ver, ¿usted puede probar que es un ladrón? Ahora, va a probar al editor. Ya, pero si a mí, de fuentes. sí, claro, si a mí me dice sí es un ladrón, aquí está la sentencia. Póngale que es ladrón, que ha sido juzgado por ladrón. Y ya no ponemos supuestamente que habría... No. Porque hay una sentencia. Claro. Otra deformidad de la ley, ¿no? Es, habla la ley anterior, o sea, la ley vigente más bien dicho, que los medios tienen que publicar información veraz. Ya. Y esto sí es una barbaridad, ¿no? Esto fue una barbaridad durante el gobierno de Correa, ¿no? Y sirvió para que Ochoa haga un festín de multas. Pero sustituyen veraz por información de calidad. Sí. Y nuevamente entramos en ese ambiente discrecional. Cualquier adjetivo calificativo que se incluye en una ley es de resolución subjetiva. Y pongamos un caso así más o menos de extremo. Cuando dice pornografía. ¿Qué entendemos por pornografía? Actos explícitos, desnudos. Una fotografía de desnudos será pornografía. Cuando la revista Hustle en los Estados Unidos competía con Playboy, que era pornografía, o era arte, decía. Pero no aquí nomás. Un periódico publicó a una señora que había ido a votar con un traje transparente a ejercer su derecho al voto. Salió la foto de elecciones transparentes. Un periódico, sí, elecciones transparentes. ¿No? A algunos les parecía que era una creatividad, como tú dices, otros pornografía, y así lo entendió el gobierno de Correa. Entonces, proceso, multa por publicar pornografía. A ver, ¿y le multaron o le metieron a la cárcel a la señora que fue con el vestido transparente? Claro. O no, o está prohibido fotografiar a alguien que sale un desnudo hecho loco en las calles, no le pueden fotografiar porque es pornografía. Digamos, como diría Benedetti, el pornógrafo es ese que está corriendo en la calle desnudo, claro. O el que le sigue para seguirle viendo, claro. Ese ya tiene que tener alguna otra desviación, además. Entonces, cuando se pone una cosa muy subjetiva, y de unos cánones morales que uno dice, oigan, eso puede ser interpretado de varias maneras, ¿no? Y en un caso que, a ver, la bomba de la semana, y viene que se llama así, la bomba, la modelo. Yo gano de esto, me gano la vida. Sí, pero ¿en dónde se puede publicar eso?
en donde se le puede exhibir a la bomba. Seguramente no en una escuela, hasta en un colegio, no. Pero y en el periódico es que es de acceso de todos, sí. ¿Y las responsabilidades de quién lleva ese periódico? Claro. ¿O de quién compra? Porque tiene la opción de comprar, ¿no? Exacto. Francisco, tengo que terminar. Pregunta de cierre. Tú me decías hace un momento que hay que reconocerle a Moreno, y es verdad, cosas que ha hecho. Pero te noto con una actitud de conformista, es decir, hasta ahí nomás es lo que podemos esperar. O los medios, me refiero tú que representas al gremio que incorpora a todos ellos, creen que hay que empujar más, creen que hay que forzar más, que hay que pelear más, que hay que exigirle más a Moreno, o decir, bueno, lo que nos da es bastante más de lo que esperábamos en este periodo. No, yo por lo general no suelo ser conformista. Yo creo que... No, digo... Sí, no, la actitud, ¿no? Sí. Bueno, el gremio. No, el gremio dice no debemos tener ley. Y vamos a luchar porque algún rato se derogue esta ley. Eso no significa que no reconozcamos que nos están dando la razón, aunque sea en parte, para reformar esta ley, ¿no es cierto? Y en las conversaciones de ustedes con el gobierno o con las autoridades que manejan este proceso, ¿no hay esa sensibilidad a entender estos conceptos, a decir que, a reconocer que no es solamente hasta donde ha llegado suficiente, sino que es necesario avanzar más? No, hay algunas autoridades que te dicen en realidad si esto debería desaparecer. ¿Y por qué no desaparece? No, porque no está en manos de ellos. O sea que el presidente que termina sosteniendo la ley de alguna manera... El presidente y algún equipo saben que deshacerse de la ley, ahí está el espíritu, deshacerse de esta ley es un avance demasiado grande que no sé si están todavía ellos preparados para enfrentarlo y para poder manejarlo. Nosotros estamos preparados para enfrentar la reforma y eso no nos quita el derecho a seguir peleando por la derogación total. Así es que reconocerle al señor licenciado Moreno que se ha dado cuenta de lo que estaba pasando no significa que estemos aplaudiendo lo poco que puede hacer. Ahí es donde yo discrepo con algunos en el sentido de que si es que Moreno se da cuenta del problema, debería solucionarlo y no solamente intentar solucionar una parte. Aquí hay un debate fundamental. La ley de comunicación no es solamente hablar, tiene que ver con lo que hagan los medios de comunicación, tiene que ver con el ejercicio de la libertad del pensamiento, de la libertad de comunicación, de la libertad de escoger, de la libertad de opinar. En esencia, el ejercicio de la libertad natural del ser humano, que es ejercer ese derecho racional a comunicarse y a pensar. Es un tema sobre el cual el debate no ha terminado. Francisco nos dice, hay que seguir por la derogatoria de la ley, y eso creo que debería ser una consigna. Derogar esa ley, porque de esa manera vamos a recuperar ese espacio de libertades que nos cortaron en los 10 años de correísmo. Nos vemos la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.